Bienvenidos al Corazón de las Palabras. Corazón de las Palabras. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. Con un cuaderno donde escribes tus sueños. Padre nuestro, Hijo, oremos con poesía, pan y barro. Fui madre, hijo, tigre en la maleza, asesino alevoso, la eternidad descalza. Grito descarnado, hueso puro, y de tus pies ausencia. No sé ser otro, no sé ser nada. Por un campo de trigo emocionado sobrevuelan cabezas. Miles de águilas miden la distancia, la infinita distancia que hay entre las cosas. Yo que nací por casualidad, en medio del jardín, separando cabezas, cabezas que eran y no son. Yo que meditaba y creía en la lluvia, en las palabras ciertas, amaba el viento. Tengo un duende en las venas, un mar sin fin que arremete y me arroja, allí donde no hay tabla de sumar ni de multiplicar. Una mujer se arroja al río, los árboles afirman que es verano. Yo que nunca maté a nadie, o tal vez sí, de amor y de tristeza. Nada de grandilocuencias, la verdad, solo la verdad. Basta de libros falsos, menos conferencias. Clausuremos la solemnidad. Clausuremos la solemnidad, nos decía ahora Selva Casal. Estamos escuchando a Selva leyendo Cuadernos, un audio cedido por Marcos Ibarra. Amigos, están escuchando La Máquina de Pensar, son las 20:03. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Aparentemente no está tan bravo el frío como estuvo en días anteriores. Esperemos que, bueno, pero esto es inevitable, se viene el invierno y chao, no hay vuelta que darle, es así, el tema que venga tan temprano. Amigos, esta semana en La Máquina de Pensar, ustedes saben, a veces les dedicamos la semana a algún escritor, otras veces a un libro, otras veces hacemos surtido. Bueno, en este caso, Selva Casal, entre la poesía y la pintura. Selva Casal es una poeta uruguaya, nacida en 1930, es una poeta que tiene una extensa obra, y aparte es alguien que esta semana va a ocurrir una especie de recital, de homenaje en torno a ella, y se van a develar otras facetas que no se habían conocido, o que por lo menos ella no las había hecho pública. Le mandamos un abrazo grande a Selva, si nos está escuchando. La idea de La Máquina de Pensar es de alguna forma revivir, conversar sobre la poesía, sobre la trayectoria de Selva Casal durante la semana, aparte de otras cosas. Para eso, para arrancar esta semana dedicada a Selva Casal, vamos a darle la bienvenida a la poeta Alicia Presa. ¿Cómo andas, Alicia? Hola, ¿cómo estás? Bien, Alicia Presa es una de las que está conspirando para que este recital homenaje de este jueves ocurra. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo es la idea? ¿De qué te encargas vos? Bueno, mira, la idea fue así. En principio había surgido la idea con Laura Pintos de hacer una especie de representación de sus poemas muy breve. Bueno, hablando con Marcos Ibarra, me dice, bueno, pero ¿por qué no hacemos una especie de muestra, no? Para no llamarlo homenaje. Uh-huh. Hacemos una muestra de su obra pictórica. Y bueno, y por supuesto de sus poesías, ¿no? Y van a ver también una exposición de sus libros. O sea, ahí fuimos convocando, a partir de esa charla fuimos convocando a los que participan, poetas, y bueno, fueron surgiendo distintas expresiones que podíamos unir en el mismo evento, ¿no? O sea, sería como un evento multidisciplinario, cual está la plástica, claro, la literatura, y hay artes escénicas también. Hay una performance de Lucía del Bene también, y va a haber una parte audiovisual también, donde se van a escuchar, bueno, algunos poemas de ella, como en voz en off, y imágenes de sus cuadros, alguna entrevista que también le hizo Ricardo Pallares.
Así que va a ser una celebración, ¿no? Ujú. ¿Y por qué te motiva a vos, en tu caso personal, digo, ¿no? Para no hablar por los otros también, Sí. como, bueno, como poeta, ¿por qué te motiva la poesía de Selva Casal? ¿Qué le encontrás? ¿Qué es lo que te parece rescatable o descatable en esa? Bueno, en realidad para mí es una de las mejores poetas vivas, ¿no? Siempre me impactó mucho su poesía. De entrada, cuando la leí fue un impacto muy grande a nivel, no solamente por los temas que toca, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, lo existencial, el amor, la soledad, El dolor, ¿no? el dolor, Ujú, ¿no? El dolor. Pero sí, es muy visceral también, ujú. muy visceral. Y realmente refleja un poco todos los momentos de su vida, ¿no? También, porque ella estuvo en la parte jurídica. Sí, creo que fue jueza, ¿no? Está Sí, jubilada, ¿no? sí, sí, Ujú, sí, ujú, sí, ujú. sí. Pero digamos, por un lado, y bueno, en este poema que estábamos escuchando al comienzo, que estaba leído por ella habla bueno, de la justicia, ¿no? De Exacto, lo difícil sí, que es sí. hacer justicia. Ha convivido con los dos aspectos de su vida, ¿no? Sí, 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 Lo sí. jurídico y la poesía que estuvo siempre en ella, y así como pintando. Hace poco fuimos a la casa para entrevistarla con Marcos Ibarra justamente a Sí. propósito de este evento. Él quería hacer unas preguntas respecto a la pintura. Ujú. Y le preguntó si ella pintaba en óleo o en acrílico. Y bueno, no se le escuchaba muy bien y yo me acerqué y ella dijo, yo pinto desde hace muchos años y eso es un misterio. Es una respuesta típica de Sí, sí, Selva, sí, sí, sí. porque además por supuesto, su poesía, la presencia de ella es muy enigmática, muy atrapante. Ujú. Y yo siempre le digo poeta visionaria, ¿no? Porque yo prácticamente no la conocía cuando ella llamaba a mi casa, porque se estaba alojando en mi casa en esa época una amiga de ella, y escuchaba solo mi voz. Y a los pocos días, al poco tiempo, digamos, me mandó una carta donde hablaba sobre mí y sobre mi poesía, y yo decía, pero esta Mirá, mujer, ¿cómo sabe todo esto? mirá. Yo me quedé muy Ujú. impactada, muy sorprendida de la capacidad en que ella te atrapa ya con escucharte, ¿no? Ya sabe mucho, sabe mirar, sabe ir más allá, Ujú. ¿no? Es una mujer de silencios también, ¿no? Aquí en la poema que Sí, estaba leyendo, sí, nada de sí, grandilocuencias, planteaba casi como una poética, ¿no? Como si, casi como algo para marcar su estilo, ¿no? totalmente, sí, es de los silencios y esos silencios que dicen muchísimo, ¿no? Entonces, de repente te mira y ya en esa mirada te está expresando un montón de cosas y está callada. Ujú. Sí, sin duda es una presencia muy impactante. Ella, Selva Casal, no lo vamos a comentar durante toda la semana, pero hay que decir que ella es hija de Julio J. Casal, un Exacto, famoso poeta, creador de revistas, en fin, y también de una gran antología que, bueno, ha sido también muy criticada esa antología, ¿no? Pero alguien vinculada a la revista Alfar. Alfar, Ujú, exactamente. ujú. Sí, sí, sí. Y decía Marosa que ella, decía en la contratapa de uno de sus libros, Sí, decía, selva es recato y pasión, ¿no? claro. La definía de esa manera, ¿no? Claro, claro. Bueno, y tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? El tema del silencio, el tema del misterio Claro, y también el tema, lo que vos decías, visceral, el tema de la pasión, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, estamos armando, lo cual es muy difícil, esta performance pequeña, digamos, que no vendría a ser una performance en nuestro caso, sino más bien una representación, un gesto escénico, una acción Ujú. escénica. Y Lucía, una performance en sí misma. Y también se menciona, bueno, vamos a hablar durante toda la semana, pero se menciona una niña también, hay una niña, Sí, 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 sí. como de Va a 9 haber años. una niña. Y increíblemente, Pablo, Mm, lo que sucedió es que ella, en estas últimas semanas estuvo escribiendo poemas inéditos. ajá. Bueno, por supuesto inéditos, Claro, ¿no? son inéditos, sí. Valga la Sí, redundancia. sí, sí, yo Lo cierto de que sucedió es que en uno de esos poemas ella escribe, cuando yo tenía 7 años, dice uno de los versos. La niña que va a leer tiene 7 años. Ah, mira, sí, sí, sí. Ella no lo sabía. Ujú. Y va a leer poemas de ella. Va a leer un poema de Ujú, ella, ujú. sí, sí, va a leer un poema de ella
realmente es algo diferente, ¿no? Que una niña pueda leer un poema de Selva, nos pareció que realmente era una experiencia distinta y que tiene todo eso de los representantes en el tiempo, ¿no? ¿Y por qué eligieron o por qué pensaron en que una niña podía estar, podía ser algo, alguien que dijera, que tuviera que ver con la poesía de Selva Casal? Porque ella alude muchísimo a la infancia, alude muchísimo a la infancia, a la niñez. Dice en distintos poemas, habla cuando yo era niña, inclusive en la pintura, digo, acaba de pintar, o ya pintaba muchos cuadros sobre la casa de su infancia, ¿no? Que eso te hablará más, con más detalle Marco después, pero sin duda la infancia es algo que bueno, que está impregnado en toda su obra, ¿no? Entonces, nos parecía que era una manera también de reflejarlo. En el blog de La Máquina de Pensar, perdóname que te interrumpa, pero tiene que ver con la pintura, ya que estamos hablando de una cosa muy chica, pero importante. Si alguien quiere saber de cómo es la pintura de Selva Casal, en el blog de La Máquina de Pensar, Andrés Capelán subió una foto de varios cuadros, son como 4 cuadros, digo, se ven de lejos, pero bueno, se puede saber de qué estilo, como el estilo que pinta Selva, que me sorprendió que eran muy colorín, con mucho color, ¿no? Sí, como dirían, una paleta alta, ¿no? Exacto, sí. Una paleta alta. Y sin duda que, bueno, que se pueda conocer esta faceta de ella, ¿no? Que su obra pictórica, su quehacer pictórico, que no es conocido. No, eso va a ser la revelación de la semana, digamos, plantear digamos, la obra pictórica de Selva. Una pregunta, cuando se lo plantearon, digo, porque ella no lo había hecho público porque no se había dado o porque no quería, o en fin. Bueno, la hija Virginia, que también es una amiga, le contó sobre este evento y bueno, mandó cartas de agradecimiento muy poéticas y realmente estaba muy emocionada, agradecida, es una persona muy agradecida, ¿no? Y bueno, que lo pueda ver, aunque sea en el video, para poder disfrutarlo, ¿no? De alguna manera, porque lo van a filmar y después se lo van a pasar a ella. Ella el jueves no va a estar. Correcto. Claro. Alicia, y porque vos mencionaste a Marosa, y bueno, yo en mi casillero te tengo fichada así como de alguien que tiene afinidad con Marosa. No te conocía esta afinidad con Selva, porque son dos poéticas muy distintas, ¿no? Si bien se tocan capaz en el misterio, ¿no? Sí. Una es muy, como, no sé si barroca es la palabra, pero muy exuberante, claro. Y la otra el recato, ¿no? La otra el recato, exactamente. Y creo que justamente al ser diferentes, bueno, uno se va nutriendo de distintas poéticas, ¿no? Claro. Entonces me parece que por ese lado, sí, por supuesto que había una amistad entre ellas, pero bueno, se hizo mucho más conocida, digamos, Marosa, se difundió mucho más quizás su obra y bueno, a propósito quería decir que este año en Buenos Aires salen las obras completas de Selva. Sí, eso te iba a preguntar, porque Melón Editora es una editorial de poesía que ha publicado a varios uruguayos, ha publicado a Daniel Cristaldo, a Andrés Echeverría, a Álvaro Ojeda y a otros también. Y ahora va a preparar las obras completas de Selva. Va a preparar las obras completas, sí. El editor es Felipe Herrero y bueno, le propuso a Virginia, a su hija, ¿no? Hacer este proyecto de las obras completas y realmente increíble, ¿no? Que no sea de repente acá en Uruguay, que es lo que uno más esperaba de alguna forma, pero es cruzando el charco, lo cual es interesante y además que llegue a otros, ¿no? A gente argentina, ¿no? Que también la pueda conocer, porque Marosa, por ejemplo, fue bastante conocida en Buenos Aires. Sí, es conocida, es conocida actualmente. Digamos, conocida. Sí. Pero Selva no creo que sea tan conocida, y en este caso también habla de algo, primero, en Melón Editora se habla de la biblioteca Selva Casal, ¿no? Va a haber una obra poética editada en 2 tomos, todo el libro de esta biblioteca llevará por cubierta pinturas de la autora, en fin, nos honra traer a Selva Casal a Costa Argentina, estoy leyendo acá. Habla de un reconocimiento en vida de Selva Casal que me parece notable, me parece que cruza el charco. Para que te hagas una idea, el año pasado es la primera vez que Circe Maya publicaba en Argentina, ahora Selva Casal.
Circe publicó en Córdoba, digamos. Claro. Pero son como pasos que puede dar la poesía pasando fronteras, ¿no? Valga la redundancia. Sí, me parece que está muy bueno que suceda esto y que, bueno, esta editorial, Menón Editora, pueda generar estos espacios, ¿no? De publicación para estas poetas. Es un riesgo también, porque estamos hablando de que creo que es una inversión de él, ¿no? Cuando en general la poesía, todos estos poetas de larga trayectoria, y eso hay que decirlo, porque la gente no lo sabe, la mayoría de los grandes poetas se financiaba sus propios libros, ¿no? Amanda Berenguer se costeó todos sus libros, ¿no? Y ella también, claro. Sí, ella se costeó todos sus libros. Exacto, sí. Así que bueno, realmente digo, hay que celebrarlo de todas formas, ¿no? Que pueda suceder, aunque sea allí. Y bueno, como decís tú, hacerlo más conocido. Es un poco lo que intentamos esta semana, llamar la atención en torno a su obra y sobre todo que si ocurre, digamos, si va mucha gente a este recital, homenaje de Selva Casal el jueves 29, después voy a decir bien dónde va a ser, es en un lugar relativamente nuevo, yo no lo conozco, Asociación Cultural Visidarti, esto está en Rodó, esquina Frugoni, Rodó 1837. Exacto. A partir de las 19:30, bueno, la idea es encontrarse con esa especie de recital, performance en torno a Selva Casal, y también no está mal lo que estás diciendo, Alicia, de vincularlo con la publicación de las obras completas en Buenos Aires, ¿no? Sí, eso es una idea que tenemos, que bueno, vamos a ver si surge. Y en principio, bueno, van a estar en este evento, van a estar las primeras ediciones que nos brinda Nilson de Sousa, que son uno de los participantes. Y la verdad que hemos trabajado bastante en un clima muy especial. O sea, el grupo que se generó, la verdad que nos hemos entendido muy bien y que no es usual. A veces, viste que los trabajos colectivos a veces no son fáciles. Sí, más entre poetas. Bueno, entre poetas o entre artistas, digo, ¿no? O sea, que hay muchos estilos personales, no es fácil. Exactamente. Y poder trabajar de esa forma, y creo que, bueno, todo el impulso ha sido por ella, ¿no? Y creo que eso es lo que ha tenido cada encuentro, cada reunión, cada ensayo. Justamente acá el homenaje, la muestra, o como quieras decirle, celebración, es para Selva. Entonces todos los egos personales, digamos. Claro. No está mal. Claro. Vamos a decir los invitados o los participantes: Ricardo Payares, Laura Alonso, Nilson de Sousa, bueno, no sé si Nilson va a leer algo, Sofía Rosa, Virginia Guren, Andrés Echavarría, María Laura Pintos, Lucía del Bene, Alicia Presa, Marcos Ibarra y Roberto Echavarra, ¿no? Creo que más o menos son eso. Capaz que se me escapó alguno, pero bueno. Ya hablaremos durante toda la semana. Nada, era para arrancar esta máquina de pensar en el día de hoy. La idea es conversar mañana y pasado mañana sobre este recital, sobre este homenaje que va a ocurrir el jueves. Seguiremos dando, ¿cómo se llama? Datos. Y una pregunta, Alicia, porque acá la máquina nos escuchan muchos amigos también del interior, de Salto, de Paysandú, de Colonia, de Maldonado, de Florida, bueno, en fin, no quiero decir todos los lugares, ¿no? De Fraiventos también. ¿Qué pasa? ¿Se plantean ustedes, por ejemplo, llevar eso a algún otro lado? Bueno, es una idea que justamente nos comentaba Pasar, es que sería interesante poder llevarlo a otros lugares, así al interior, ¿no? Que no se conoce de repente tanto y tal, sin duda cualquier propuesta, o vamos a por lo menos intentarlo, ¿no? Están abiertos a propuestas, porque la idea también es no solo celebrar la poesía de Selva Casal, sino al hablar de Selva Casal, al leer la poesía, están celebrando y difundiendo la poesía uruguaya. Exactamente, de eso se trata. Muy bien, Alicia, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por ayudarnos a abrir esta semana dedicada a Selva Casal. Muchas gracias a ti por la entrevista. Chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, quiero decirles que hoy es el Día del Libro, no dijimos nada en La Máquina de Pensar, parece mentira. Se ha celebrado a lo largo del país. Estuve hoy en la Feria del Libro Infantil y Juvenil que está en la Intendencia. Ahí también se estaba celebrando, lo vi hablando entre otros a Ignacio Martínez sobre cómo se
fundó la Biblioteca Nacional. En fin, y para festejar, ustedes saben que a veces nosotros regalamos libros. En este caso, en La Máquina de Pensar, atenti, vamos a regalar un solo libro que es un libro muy interesante, muy importante. Bueno, no sé si es tan importante. Quiero decir que es un libro grande, ¿no? Tapa dura, 250 páginas. Ustedes saben, pasó por aquí Alejandro Lagaceta la semana pasada y nos dejó de regalo para los amigos de La Máquina de Pensar este libro de la historia fotográfica de los Beatles. Es un libro del 2011, tiene fotografías inéditas, es un libro de tapadura, dije, similcote en las páginas, es un libro de fotos, lindo, ¿qué les voy a decir? Llamen al 2915-7891 y ahí vamos a ir apuntándolos y al final de este programa vamos a sortear entre los que llamen este libro de los Beatles, una historia fotográfica, 250 páginas, vale la pena. Y ahora los invito a escuchar un poco de la voz de Selva Casal leyendo poesía. Poema en mi menor. Como la noche convoca a las luciérnagas, así yo te convoco. No te vayas, recuerdo, no me dejes, dolor. El país del amor es tan oscuro como el de la muerte. El centro de la tierra era un ave. El centro de mi vientre era un hombre. Era el grito ancestral. Me levanto en la noche como seguramente deben hacerlo los fantasmas. A la puerta del día quedaron los naufragios. Las nubes viven solas. ¿Quién quiere mi cabeza? Ya no quiero estar muerta, ya no quiero estar viva. Abrazo y me desgarro, avanzo y me desgarro. Todo es temor y gozo. Cubro la tierra toda de tifones, de gritos. Viví con las arañas, con ellas aprendí a asesinar, a hacer bolas de pétalos, de espinas. Mira que has hecho, amor, de mí que has hecho. Golpea el viento, golpea en la ventana, la luz en la ventana. De madrugada siempre suceden los amores y las muertes. Se descoloca el tiempo. Hay un silencio atroz, hecho de ruinas y cuerpos apretados. No tengo explicación, no quiero. El hombre primitivo que soy, desgarra mis entrañas. El hombre primitivo que soy, desamparado y solo, ha tocado la luna, ha abortado 1000 niños, hecho cenizas los cuerpos de otros hombres, devorado los cuerpos de otros hombres, mas no recuerdo nada, solo las manos que desgarran. Fui devorada un día, llevada al sacrificio. Había un altar, había cirujanos sangrientos. No confíes en nada, no hay puerto a que arribar. El hombre primitivo que soy desgarra mi esqueleto y se parece a un bosque, el mar se le parece. Todo en mí es torrencial y violento. Nadie está en nadie. Sola giro en un vértigo angustioso y dulcísimo, una herida feliz, un desamparo, un fuerte estar y ser en animal en celo. Cubro el mundo todo de fosforescencias, emerjo como un volcán del agua, con todos los que han muerto fui enterrada, engendro sin cesar, cometo incestos, crímenes, he vivido en cavernas. ¿Qué fue lo que no hice? ¿A quién aún no amé? Mi profesión vivir. No sé nada de asuntos, de pláticas, ni oficios. Nadie quiere a nadie hasta que muere. Nadie me consuela de la vida. Como la noche convoca a las luciérnagas, así yo te convoco. No te vayas, recuerdo. No me dejes, dolor, llaga, sepulcro. Espera, continúa. Sigue como la noche al día, el despertar al sueño. Y si morir es esto,
este temblor que sea, me paseo descalza por la noche, mirando la noche, escuchando la noche que baja de los árboles. De mí nunca te enteres, mejor no me conozcas. Es imposible saber dónde comienzo, es imposible saber dónde termino. El hombre primitivo que soy desgarra mi esqueleto, habla con los fantasmas, toca el mar, toca el vientre. Nerón abrió el vientre de su madre para saber de dónde había salido. Saber es imposible y por eso somos así, tan tristes. Hoy se me caen los ojos fusilados, con 3 gendarmes enfrente de mi puerta. Adentro de mi patria, el amor es un golpe, la juventud una llaga. Mi alegría, ¿cómo decirte esto? ¿Cómo decirte nada? Ah, no sabes qué vértigo. Ayer cuando te amaba, vi un hombre en la penumbra descarnada, dientes fósiles, lunas, suicidas que lloraban. Yo te escribo esta carta y se desploma el mundo. Ya no sé si hemos muerto, con qué labios, con qué luz nos rozamos, si hay tiempo en nuestras horas. Somos 1974, un vértigo. Deja que el cielo caiga, que a las 3, que a las 4, este país se incendie de horribles pesadillas, que corran hombres grises por las calles. Nos habían enseñado la dulzura, nos habían enseñado a concurrir al hombre, mas a veces tiene razón la muerte. Este día distinto, esta tarde de fiebre, quise ver esa gente, ese mar, esa llaga, por la espalda, con los brazos en alto, asesinados. Yo me afilio a este mundo, a las bocas que crecen, a los muertos que andan. No sabes, ya no mueren callados, ya salen a las calles, ya remeten, necesitan de la mujer y el vientre, necesitan del hombre. En las flores de mi pared no había esto digo, sangre, hombres atravesados de metralla, gente y furia, porque yo venía de un país sin muerte. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Ya saben, estamos por ser el Día del Libro, vamos a sortear un solo libro, en este caso un libro fotográfico de los Beatles, con tapa dura, 250 páginas, de todo nivel. Bueno, obviamente esos libros de fotografía son muy lindos, son muy caros y a veces se pueden conseguir. Si llaman al 2915-7891 pueden participar en el sorteo por única vez hoy, por ser el Día del Libro. Señores, llame ya, y ya mismo le vamos a dar la bienvenida a Carlos Callavet. ¿Cómo andás, Carlos? Buenas noches, ¿cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Con frío acá. ¿En Paysandú hace frío? Wow, está terrible. Ah, no, acá en Montevideo tenemos un poquito mejor, me parece, el tiempo. Carlos Callavet es un hombre que vive en Paysandú, pero baja a Montevideo, baja y sube rápidamente, no visita a los amigos. Poco, sí. Sí, pero cuando vas acá tampoco visita a los amigos. No importa, los amigos los llaman por teléfono para hablar del último libro de Carlos Callavet, Constanza, el desafío, un libro editado por Trilce y que se va a presentar este jueves. Este jueves, sí, en Espacio Guambia, 19:30. Uh-huh. Exactamente, 19:30 en Espacio Guambia. Va a estar el autor, pero también va a estar, entre otros, Lucy Garrido, Gabriel de la Coste, Constanza Moreira también dice que va a estar, y va a estar la voz y el arte de Samantha Navarro, ¿no? Esto es en Espacio Guambia, 25 de mayo, y ahí Juan Carlos Gómez, 591, 25 de mayo, a partir de 19:30. Constanza, el desafío, ¿cómo es que surge este libro? Obviamente tiene que ver con la candidatura, la precandidatura de Constanza Moreira aquí en las elecciones, en las internas de la semana que viene, pero ¿se te ocurrió a vos o te lo plantearon la editorial? Fue una ocurrencia en conjunto, digamos, ¿no? Porque
lo que analizamos fue de que un grupo de compañeros y bueno, en los cuales estaba Trilce, que Constanza era de los precandidatos la que tenía menos visibilidad, era más conocida como politóloga y algo como senadora, pero como precandidata era de la que sabía menos, y sobre todo se sabía menos en su aspecto personal, en su aspecto humano, ¿no? Constanza tiene unos cuantos libros publicados, libros de corte académico, ¿no? Pero desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de su formación política, no como politóloga, sino como militante política, se sabía poco y nada. Incluso había habido algunos que habían dicho que no tenía militancia política, que eran llegada. Eso surge en el libro, ¿no? Digo, el enojo de ella por la idea que era una recién llegada y porque aparte obviamente no se conocía, digamos, la familia donde ella se crió, ¿no? Que era una familia de frenteamplistas de primera hora, ¿no? Ella misma dice que ella es una frenteamplista de segunda generación. Sí, de segunda hora. Su familia era una familia de frenteamplistas de primera hora, fundadores del Frente. Incluso sus padres fueron afiliados al Partido Comunista. Y luego fueron expulsados del Partido Comunista por la época de Eugenio Gómez, estoy hablando del año 1952. O sea que hay una larga tradición de izquierda en esa familia. Su hermana fue suplente diputada por el sector de Hugo Batalla. Aelita Moreira, sí, aparte, digamos, los dos hermanos como que militaron, para decir primera hora, segunda hora, eso es tan difícil de decir, ¿no? Pero cuando Carlos Callaved dice que es una familia de primera hora, se refiere, digamos, de acuerdo al libro, a aquellos militantes que aparecieron en la primera hora del Frente Amplio, en el año 71. Estoy hablando del año 71, exacto, pero exacto. Los padres eran militantes mucho más antiguos, ¿no? En el caso del padre, incluso alguien destituido en la Universidad de la República. Sí, un grado 5. Era un grado 5 de la Facultad de Odontología. Sí, alguien muy vinculado. Otra cosa que surge claramente en el libro es, y eso sí es lo que se ha dicho mucho de Constanza Moreira, es su planteo de que tiene una gran trayectoria académica, ¿no? Como una mujer académica. Sí, pasa de la academia a la política. Esa es una pregunta que le hacen todos. No, ya humorísticamente contestó, yo le pregunté, yo le he hecho algunas entrevistas antes del libro, ¿no? Y ella, digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el pasar de la politología a la política? Y dice, bueno, yo antes hablaba de ellos y ahora hablo de nosotros. Claro. Pero pasa a ser su objeto de estudio, ¿no? Su objeto de estudio ella pasa a ser parte de su objeto de estudio, que era y bueno, y uno va entendiendo también ahí la importancia de estudiar una ciencia que estudia la política, ¿no? Como es la politología, ¿no? Vos viste que hay en este momento hay muchos politólogos o varios politólogos metidos en política. Sí, no se me había ocurrido. Por ejemplo, aparte de Constanza Moreira. Y creo que Fernando Amado es politólogo. Pablo es politólogo, me parece que también. Pero yo creo que el que estudia ciencias políticas tiene cierta inclinación sin duda. Corre el riesgo de transformarse en un militante político, ¿no? Me llamó la atención, ahí en el libro dice que la debilitó académicamente, cuando ella todavía no se había lanzado a la política, la postulación de Mujica como presidenta de el Frente Amplio y después la postulación aparentemente del MPP que la presenta, y entonces ella dice que quedó muy débil académicamente, pero no lo explica mucho. ¿Cómo se explicaría eso? Mira, ella creo que en ese momento era directora del Instituto de Ciencias Políticas. Exacto. Y además era coordinadora del informe de las Naciones Unidas sobre Uruguay. Para ambos cargos se supone que tenía que moverse con cierta neutralidad, tenía que ser una persona con cierta neutralidad, porque en definitiva el informe de las Naciones Unidas sobre Uruguay, bueno, no es chocolate, ¿no? Sí, no es partidario, obviamente. Claro. Y bueno, entonces ella empieza a despegarse de sus actividades académicas, empieza a alejarse a hacer una transición, digamos, en la dirección del Instituto de Ciencias Políticas y luego en la coordinación del proyecto de las Naciones Unidas. O sea, yo creo que
A ella lo que la sorprende más, es la impresión que me quedó a mí, fue la postulación a la presidencia del Frente Amplio por parte de Mujica. En ese momento, ella no lo esperaba. En ese momento hay que decir dos cosas, digamos, porque ya que estamos hablando de ese pretil que hay entre lo académico y lo político, Mujica planteó en ese momento dos nombres para ser presidente. Gerardo Caetano. Gerardo Caetano y Constanza María. Gerardo Caetano, que también es un hombre académico, aunque es un politólogo y alguien que sin duda incide en la política, pero desde el punto de vista de la investigación y de la opinión, se desmarcó inmediatamente. Totalmente. A las 24 horas dijo, no quiero saber nada, muchas gracias, muchas gracias. Fue tajante. Fue tajante. Y no Constanza. Sí, no Constanza. O sea que en Constanza, según, de acuerdo a las entrevistas que hice para el libro, en ella influyó, por un lado, el enorme respeto y admiración que siente por Mujica, ¿no? Y por otro lado, que creo que había una beta en ella de militancia, ¿no? Sí, de lanzarse a la acción. Sí, de largarse a la acción. Exacto. Ella dice una y otra vez que política es acción. Sí. No es contemplación, no es reflexión, aunque después dice, ni siquiera es investigación y estudio, sino que es acción, ¿no? Es pura acción. Ella dice así, sí. Ella tenía un pensamiento bastante académico, ¿no? De que hay gente que piensa y gente que hace, ¿no? Y si ella se estudia filosofía y luego hasta que un día descubre que es la política la que cambia el mundo, la que transforma las sociedades, y ahí se dedica a la politología, ¿no? Y de ahí el otro paso es a insertarse en la actividad política, que ella le recomienda a los politólogos, porque dice que hay cosas que los politólogos nunca van a poder entender si no están metidos en la política, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Eso me parece bastante claro. En el caso de ella también surge un poco, me parece en el libro, esta experiencia que ha tenido, no como senadora, que obviamente es sumergirse en el mundo de la política, sino esta última también de recorrer el país. Bueno, hay una cosa que dice que yo la comparto, porque en alguna medida alguna campaña he hecho, y ella dice que recorriendo el país en una campaña electoral conoces lugares que jamás conocerías, ¿no? Claro. Y es cierto, ¿no? En una campaña electoral vas a los pueblitos más perdidos y te encontrás con gente que nunca hubieras tenido contacto con ellos, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Y hay un detalle importantísimo, porque uno que nos escucha ahora hablar dice, bueno, vos, ¿no? Conocí gente que nunca hubiera conocido, no sé qué. Pero el conocimiento, ¿no? el charlar, el intercambiar, también modifica a el candidato, ¿no? Recuerdo una vez una frase de cuando arrancó la candidatura de Tabaré Vázquez en el año 89, algo así. Recuerdo que alguien le dijo a Sereñi, porque me sorprendió la respuesta de Sereñi, le dijeron sí que Tabaré Vázquez era muy... hablaba muy lento y era muy modoso o algo así, y él dijo, déjelo que recorra que dé 2 vueltas completas al Uruguay. Sí, es cierto, sí, es cierto. Uno, hay una relación dialéctica entre el candidato, el político y la gente, ¿no? O sea, por un lado el candidato actúa sobre la gente, pero la gente actúa sobre el candidato. Claro. Y yo creo que en última instancia termina condicionando su forma de actuar, ¿no? Sí, por eso digo que esa experiencia de recorrer el Uruguay profundo, recorrer los pueblos, uno no vuelve igual nunca. Y en el caso de alguien que es como Constanza, digamos, gran trayectoria académica sobre todo, debe haber sido muy interesante. E incluso ella llega a decir una frase ahí que dice, uno encuentra historias que darían para otras 100 años de soledad. Sí, bueno, pensé que también que Constanza es un producto esencialmente urbano, ¿no? ¿No? O sea, formación académica, urbana, iba al balneario de Araminda, digamos, no... Aunque el padre viene de Durazno, tenían unas hectáreas en Durazno, era un hombre, venía del campo, pero Constanza es una mujer netamente urbana, que yo creo que la avenida, las recorridas al interior, y sobre todo al interior del interior, ¿no? La sorprendieron y me parece gratamente, se siente más enriquecida en el conocimiento no solamente del uruguayo, sino de
del ser humano, ¿no? En sí, ¿no? Exacto, sí, no, aparte hay una serie de tramas que se ocurren en Uruguay, porque somos pocos, entonces comenta que en Rocha, no sé si era en el Chuy, en una sí, charla claro. con 20 personas, surgen cosas de Durazno que no sé qué, que no sé cuánto, que conocían al padre, en fin, se generan esas cosas. Hay algo que no aparece mucho en el libro, digo, porque obviamente el libro está como encarado o encaminado a esta precandidata del Frente Amplio, que es el costado literario. Te lo digo ¿por qué, Carlos? Porque acá en La Máquina de Pensar una vez la entrevistamos como Olimpia Fricks. Sí, es Olimpia Frick, era el seudónimo. Ella fue alumna de Lebrero, y Olimpia Frick fue el seudónimo que utilizó en una colección que sacó Lebrero de alumnos de su taller. Ella escribió, creo que una novela y un libro de cuentos. Y los dos lo firmó como Olimpia Frick. Sí, ¿no? sí, uno es un libro de cuentos que yo no lo leí, que es de ciencia ficción, y el otro, que sí lo leí y lo recomiendo, es una novela que a mí me gustó mucho, pero bueno, aparentemente fui solitario. Una vez le dije a Constanza que me había gustado mucho la novela y que la había recomendado, y me dijo, uy, tengo montones en casa, dice, se llama De Regreso a Casa el libro. De Regreso a Casa. Mirá, vos sabés que en un momento de la entrevista, ella, empezamos a hablar de libros, y bueno, y me acuerdo que estaba leyendo Canadá, de Richard Ford, y de repente dice, el día que cuando sea más vieja y deje la política, me voy a dedicar a escribir, que es lo que más me gusta, ¿no? No sé si eso lo puse en el libro o no. Sí, lo dice que quiere escribir y dedicarse a la contemplación y a la escritura, que realmente ella necesita escribir. Literariamente, ¿no? Sí. Además le salió esa aspiración de deseo le salió muy espontánea, ¿no? El día que dejen las locas pasiones, como dice Mujica, de la política, a escribir y a la filosofía también. Sí, a la contemplación y a la filosofía, sí. Habla de la contemplación filosófica, digamos, ¿no? Es una buena lectora, una lectora entrenada, te diría, ¿no? Sí. Por lo que vi, le gusta la ciencia ficción, que la heredó del padre, el gusto por la ciencia ficción. Sí, nos contó acá que tenía una gran biblioteca de ciencia ficción, porque el padre era muy científico, pero tenía ese costado literario, ¿no? Sí, y luego el padre va a un taller y también escribe unos cuentos. Yo no tuve acceso a los cuentos del padre, unos cuentos sobre la campaña, que aprovecha para denunciar lo que era su visión de la campaña, ¿no? La campaña era bárbara, atrasada. Fíjate que estamos hablando de un hombre que estamos en los años 20, 30, por ahí, 40, o antes de 40, ¿no? Esa era la visión que tenía la campaña, ¿no? Pero por otro lado es un hombre de ciencia el padre, y yo creo que Constanza es una mezcla de muchas cosas, aunque a ella le gusta también mucho la literatura norteamericana, ¿viste? Richard Ford, Tull, La conjura de los necios, me estuvo hablando. Sí, Kenneth Tull. Ella en un artículo, en una entrevista relativamente hace reciente en el Boulevard, que le preguntaron sobre Mario Lebrero, también dispara varias andanadas contra Brecha. ¿no? Dispara, claro, está malísima con el crítico de Brecha, con Baxter. Sí, dice de Lebrero, hablaba poco, era muy bueno, hacía apreciaciones rarísimas por Lebrero, podía ser duro, en realidad era bueno. Operaba en el sentido contrario a Uruguay y sobre todo a los críticos de arte uruguayos, que en realidad creo que son bastante condescendientes con el arte externo, dice Constanza Moreira, y son durísimos con la producción del arte nacional. Y Lebrero, en ese sentido, cumplió una función que va más allá de su talento, que es la de celebrar, digamos, la literatura. Y más abajo dice, alguien en Brecha escribió un artículo que me enojó muchísimo, a partir de lo cual saqué esta idea. Y ahí está la Constanza que sale también en el libro, que a veces como que se deja llevar, y dice, a partir de lo cual saqué esta idea de que a los escritores nuevos en Uruguay se los trata tan mal que se los conduce al suicidio, al exilio, a la desesperación o al abandono de la escritura, porque toda la reseña que sale hacia los lebrerianos es muy tenebrosa y se lo presenta a Lebrero como un maestro de las artes ocultas. En fin, sigue, ¿no? Sigue. Claro, bueno, yo no te voy a hablar de Lebrero a vos. No, pero Lebrero era un tipo que Constanza dice, tiraba para arriba, que estimulaba a la gente a escribir, ¿no? Y yo no sé, creo que en parte coincido con la apreciación de Constanza, ¿no? Es un país que cuesta ganarse un lugar en las letras, ¿no? No, pero yo lo quería sacar a la colación, digo, Carlos, también porque es un poco esa
actitud espontánea de Constanza, de que dice cosas, y también en el libro, y eso me sorprendió, que son espontáneas y que no muchas veces no reparan costos, ¿no? En este caso... Mira, creo que, no recuerdo, creo que tengo algún otro caso, pero he hecho muchas entrevistas en muchos años a figuras políticas, y es la primera vez me parece que es la primera vez, ¿no? Si mal no recuerdo, que encuentro un personaje político con un interés sincero y auténtico por la literatura. Ah, sin duda, bueno, eso sí, ¿no? Sí, sin duda. Porque ¿no? Incluso cuando volvimos, cuando retornamos a la política, en la entrevista, a mí me quedó la sensación de que ella quería seguir hablando de libros y autores, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, Carlos Callavet, simplemente darte las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar.